Tardes, distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y los interesados en la historia. En el día de hoy, cumpliendo una función de devenir el pensamiento ejemplar de nuestro libertador, vamos a tratar un tema supremamente importante. Se trata de la gesta de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre en el sur, que presenta nuestro distinguido invitado, el historiador famoso y muy doctor Alberto Abello Moreno. El doctor Abello es uno de los personajes más interesantes de nuestro sector histórico. Es un gran periodista, además, historiador formidable, miembro de la Academia Colombiana de Historia desde hace bastante tiempo, miembro de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia desde hace también bastante tiempo, de la Academia del Pensamiento del expresidente del Centro de Estudios Colombianos, es director de varios medios de comunicación como El Nuevo Siglo, El Excelsior Nacional, Porvenir Internacional de México y la agencia de noticias FCANA. Entre sus obras escritas, muy sobresalientes todas, está Colombia Irredenta, Bolívar y Manuelita, Geopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario, así como más de 300 ensayos sobre historia y política internacional. De manera que tenemos el privilegio de contar con un espléndido historiador y un personaje de mucha valía en el campo del conocimiento y de la historia. De manera que adelante, doctora Alberto. Bueno, el doctor Miguel Santamaría siempre es muy generoso en sus presentaciones, muy cordial y muy elogioso. Bueno, agradezco inmensamente esa amabilidad bogotana, antiguos bogotanos, caballeros bogotanos que ya casi se ha extinguido. Entonces es más grato aún. La idea hoy era leerles un discurso de Leopoldo Lugones, el famoso poeta argentino que fue director del periódico La Nación de Buenos Aires, que era realmente una de las lumbreras de la época en materia de cultura, de inteligencia. Los años 30 pues pasaba el mundo por una crisis terrible después de la Primera Guerra Mundial y se sacudía las democracias europeas por el ataque de los comunistas y los socialistas, y no eran capaces de defenderse las democracias europeas. Entonces iba avanzando por el socialismo la toma de esos países democráticos. Entonces todo esto va a llevar a que un personaje que había sido socialista, era socialista, pero que había disentido de Mussolini de Lenin en Italia, que era Benito Mussolini, que era socialista, su padre también lo era. Le habían puesto Benito precisamente en honor a Benito Juárez, que se consideraba un hombre medio izquierdoso y tal. Pero Mussolini dice no. Lenin ha dado la orden de que no debemos participar en la guerra y que no debemos defender nuestro país. Dice, no señor, yo soy italiano, voy a ir a las tropas de combatimiento, voy a estar ahí, voy a dar mi vida, si es preciso, por Italia. Entonces se aparta del socialismo en una sesión terrible que hubo en la convención de los socialistas, y les grita, un día se arrepentirán de todo esto que me han dicho, porque lo atacan profundamente por haber tomado esa decisión. Se sale de ahí, va a combatir, y después cuando acaba la guerra, viene ya la lucha en las calles callejeras contra el comunismo
que va a organizar Mussolini en Italia, y va organizando todas las poblaciones poco a poco con camisas negras, van a ir avanzando hasta organizar una marcha sobre Roma. Esta marcha sobre Roma pues derroca al gobierno que hay en ese momento, y el rey Emanuele lo va a nombrar a él el ministro después de las elecciones, se toma el Congreso, y comienza un gobierno totalmente diferente a lo que había habido hasta entonces, que no es ni conservador, ni liberal, ni izquierda, sino que ofrece una alternativa distinta, que es el fascismo. Entonces, otros van a invitar a Mussolini, como Hitler en Alemania, en cierta forma, José Antonio de Rivera en España, pero con sus propios matices, y en todos los países europeos van a surgir fuerzas para impedir que caiga el sistema y frenar la avanzada comunista. En medio de todo esto, como todos saben, porque yo quizá, se va a producir un choque de fuerzas terrible, que es la Guerra Civil Española, donde derechas e izquierdas del momento se van a enfrentar, y Stalin va a apoyar a la izquierda española, a los republicanos. Hitler y Mussolini van a apoyar a la derecha. Previo a esa guerra, pues, está el asesinato de Calvo Sotelo, jefe conservador que había sido ministro de la política con el padre José Antonio, y lo asesinan unos policías izquierdistas. A su casa, le dicen que hay que salir con ellos y lo asesinan. Entonces, José Antonio va a dar la orden de que se levante contra el gobierno, pero lo ponen preso, lo llevan a una prisión, y en esa prisión, después de que se defiende con mucha fuerza, con toda su dialéctica de abogado, que era de muy buen abogado y muy buen orador, de todas maneras estaba condenado a muerte, y lo asesinan a pesar de la defensa. Los cargos pues eran totalmente absurdos, los cargos que le hacían. Entonces, José Antonio, que era la promesa de España, un hombre extraordinario que ha fundado la Falange, es asesinado, y así muchísimas gentes. Y esto ocurrió de un momento a otro, de una guerra y otra. Entonces, a veces uno no sabe, cuando la violencia llega a un país, llega inesperada muerte, inesperadamente, a veces como el rayo, dicen algunos. Pero esto va a tener efecto en el mundo. Y es a lo que se refiere en este momento Lugones, que dice: en Lima, esto va a ocurrir en Lima, está Lugones escoltado por dos grandes intelectuales y poetas de la época, que son Santos Chocano y Guillermo Valencia, el colombiano Guillermo Valencia, que pues era en ese momento el poeta más significativo que tenía el país cuando se consideraba que era un país de poetas. Entonces, basado en lo que está ocurriendo en el mundo y el avance de la izquierda en América Latina, y sobre todo de la anarquía, del desorden, del caos en que estamos, cuando le corresponde hablar sobre el homenaje a Sucre en Ayacucho, porque hizo un homenaje después de 100 años de esa batalla del 9 de diciembre, el día que habló de la Yandina. Lugones hacen una profunda crítica a la pseudodemocracia americana. Dice que aquí no hay democracia, que aquí lo que hay es libertinaje, que lo que hay es violencia, lo que hay es perturbación del orden, lo que hay es anarquía, y que eso no era lo que Bolívar quería. Que Bolívar era un hombre de orden, un hombre que donde llegaba a gobernar inmediatamente era instaurar la estabilidad, la legalidad, la constitución. Pero creo que hemos heredado esas constituciones raquíticas que vinieron después del siglo XIX. Él consideraba que no le servían a estos países. Entonces va a decir su frase famosa: es que ha llegado la hora de la espada, la hora de los hombres de honor, la hora de los hombres que ejercen la autoridad, la hora de los que tienen sentido de la grandeza y los que tienen sentido del orden, porque a ellos les toca luchar por el orden toda una vida, dedicar su vida a eso. Entonces, esa es la hora de la espada. Algún otro autor argentino reciente dice que si se hubiera seguido con lo que querían Sucre y Bolívar,
seguramente Sucre hubiera terminado gobernando desde Chapultepec la gran alianza que había propuesto Bolívar y Sucre, que Bolívar a don Lucas Alamán, y que se había firmado ya, pero que Bolívar tuvo que ordenar desde Lima, mandando un barco y un hombre a marchas forzadas a caballo para que llegara a Colombia, Santander, en una negociación con un grupo, una delegación norteamericana en la que probablemente la encabezaba Harrison, que fue presidente de los Estados Unidos, había resuelto firmar un acuerdo con Estados Unidos comercial por medio del cual todo lo que le otorgaran a terceros países, ellos eran beneficiados inmediatamente con lo mismo. Entonces se hace la unión entre México y Colombia. México en aquella época pues era el doble de lo que es hoy, tenía Texas, tenía todas esas partes que después perdió. Nosotros nos convertíamos en la primera potencia de América, incluidos Estados Unidos, nos convertíamos en los primeros de América en ese momento, pero Santander, no se sabe si por provincialismo, por miopía intelectual, no sabe por qué, o por demasiada admiración que él tenía ciertamente por el sistema norteamericano, firmó eso o no leyó bien la letra menuda, que a veces pasa en la emoción de estar con otros delegados de Estados Unidos. Lo cierto es que destruyó el plan más grandioso de Bolívar, que era unir a México, la Gran Colombia, que también incluía unir al Perú y al Alto Perú con nosotros. Entonces nos convertíamos pues en una potencia extraordinaria. Esa es una de las tantas cosas que Bolívar fraguó desde Lima a raíz de su presidencia allá. Es necesario recordar también el Congreso Anfitriónico de Panamá, que desde allá, desde Lima, donde Bolívar va a plantear esa unión de todo lo que era la antigua Hispanidad, es decir, el derrumbe del Imperio Español, lo iba a aglutinar, porque él era un lector de la historia y te conocía perfectamente cómo se había acabado, cómo se había aniquilado el Imperio Romano. Entonces él no quería que esto se volviera unos destrozos, unos parroquialismos insensatos que nos iban a debilitar y que nos iban quizás a convertir después en prisioneros también, o colonos, quién sabe qué grupo. Y cuando digo colonos no me refiero a España, porque ese término colono lo usan mucho los ingleses y los franceses, porque ellos sí tenían colonias. Pero realmente en el sistema español, aquí siempre se habló de reinos, el reino de la Nueva Granada, el reino del Perú, porque eran reinos que consideraban parte integral de España. No hay un solo documento, yo estuve en Simancas, estuve en varios lugares de España hace muchos años, los archivos, en ningún documento se llama colonia estas regiones. Inclusive, en una introducción que hizo Alfonso López Miquelsen a la Constitución, a las instituciones anteriores a la Constitución, él menciona algo que es muy interesante, que yo aquí también lo comenté una vez, y es que mucha gente en Francia, en Estados Unidos, en la tierra de historiadores extraños a la América, dicen que aquí no había justicia, que aquí no había absolutamente nada, que esto los jueces, la gente hacía lo que le daba la gana. Inclusive los jueces se burlaban de las leyes, porque cuando le llegaba un decreto real de España, lo miraban y decían, se obedece, y se ponían en la cabeza, pero no se cumple. Entonces creen que él tenía el deseo de no cumplirlo y hacer lo que le daba la gana. No, es que a veces llegaban órdenes erróneas, desacertadas, mala información, porque era de un continente a otro. Y por ejemplo en Santa Marta un día llegó la orden al jefe local de ahí, que tenía que declararle la guerra a la tribu de los pijaos, de los animalitos que se comen los muebles, de los comejenes. Entonces que tenía que declararle la guerra a los comejenes. Entonces el pueblo se obedece o no se cumple e informa a España que los comejones son unos animalitos diminutos que se comen. Por eso todos los hijos decían, es que esto lo acabaron los comejenes, no era una tribu, eran los comejenes. Entonces lo que plantea López, y estoy de acuerdo con él, y entre otras cosas López era un intelectual muy independiente, porque quizás de las mejores defensas que se ha hecho y más objetivas de lo que eran las instituciones españolas en América la hizo López, ¿no? No la hicieron otros, la hizo López, eso hay que reconocerlo. Entonces, había también otra cosa que es muy importante, que en estos días recordó
de un escrito del ministro de Hacienda y político y hacendista Juan Camilo Restrepo, y es que había un juicio de residencia. El juicio de residencia, llegaba alguien, podía ser un sacerdote, podía ser un desconocido, no sabía quién, venía de España, o podía ser nombrado de acá, de otra parte, para que llegara, empieza a investigar todo, tiene amigas, qué hace, le regala joyas a alguien, ha comprado tierras. Otras cosas dicen que parte de la independencia se dio porque los virreyes y los presidentes se apoderaban de las tierras. Tenían absolutamente prohibido tener tierras en América estos señores, porque esto teóricamente realmente era del rey. Pero el juicio de residencia establecía qué era lo que había habido de corrupción, y muchos presidentes, muchos personajes encopetados de la estatura más importante salieron presos, engrillados en barco de aquí para España por haber cometido delitos acá. Entonces, por eso ese imperio logró mantener el orden, mantener la justicia, 300 años de justicia, en donde allá no había estos asesinatos que hay en Colombia todos los días. ¿No? Había un imperio de la ley, pero había un imperio de la ley, ¿no? Y claro, hay algo sí, que estábamos aislados de los grandes problemas internacionales, porque aquí no llegaban, aquí no llegó el luteranismo, no llegaban muchas cosas, porque eso estaba un poco aislado, pero había muy buenas universidades, había muy buenos catedráticos, había muy buenos principios, y se había establecido el orden donde antes no había orden. Y ya que hablamos de ese establecimiento de orden en América, debemos pensar por un instante que nosotros admiramos, y obviamente la hazaña de quienes llegaron a América, de quienes avanzaron, de quienes hicieron estas poblaciones, de quienes lucharon por crear un mundo nuevo, pero ellos llegaban, digamos, Pizarro llegó por la costa colombiana, después estuvo en esa zona de Araraquara, por ahí encontró oro y con ese oro financió su expedición al Perú. Otros llegaban por el lado de Venezuela, pero generalmente por la Nueva Granada llegaron muchos de ellos y avanzaron en distintas zonas. Por ejemplo, el caso de Jiménez de Quesada. Jiménez fue un personaje que él venía a manejar, él era abogado, era licenciado allá en Granada, y él llegaba, era a manejar las finanzas de los clubes y de sus amigos. Porque Álvaro Gómez decía que si la expedición a América hubiera sido oficial, hubieran durado hasta el siglo XX, quizás averiguando quién venía o quién no venía y peleando. No, estas expediciones eran de particulares que conseguían un permiso del rey para venir a América, esto y ver qué hacían, y ellos tenían que darle un porcentaje al rey de lo que obtuvieran en tierras, cosas y todo eso, pero no eran guerreros, eran generalmente comerciantes. Algunos eran muy pobres, algunos, como Pizarro, dicen que había cuidado a animalitos, puercos allá en su finca, otros venían de unas hambrunas terribles que eran en Europa, que entre otras cosas el gran milagro para Europa, más que el oro, más que todo en ese momento, fue la papa, porque la papa podía llegar hasta Europa y salvó de las grandes hambrunas, y en medio de esas pestes que eran en Europa, salvó esos países. Entonces, ellos avanzaban y creaban. Pizarro llegó a Perú, Hernán Cortés llegó a México. En México lo de Hernán Cortés fue un poco diferente porque él se había enterado, él estaba en Cuba, donde había llegado primero, se había enterado que había unas leyendas, esas también las había aquí en la Nueva Granada, entre los muiscas, de que unos personajes con cascos, con cuernos en la cabeza y trajes especiales, habían estado aquí, que eran, algunos eran rubios y tal, y que eran personajes muy poderosos que dominaban y no sé cuánto. Era una especie de dioses. Entonces, cuando vieron allá Hernán Cortés entrar a caballo con los cascos en la cabeza de todos, muchos indígenas al principio creyeron que eran unos dioses. Entonces se rendían automáticamente, lo mismo pasa en el Perú, pero después se dan cuenta que no son y principian a combatir. Pero luego los sistemas de combate y las armas que tenían eran superiores a las que tenían los indígenas, y sobre todo el caballo y la espada les daba una ventaja enorme porque estos no manejaban los metales de ese tipo. Entonces, si comparamos la hazaña de los conquistadores con las hazañas de Bolívar y estos personajes que van hasta el sur, desde Venezuela hasta allá, pues observamos que recorren mucho más veces territorios que van recorriendo los conquistadores, y se van a enfrentar no a aborígenes que en ese momento no tenían las armas, no conocían la pólvora, no tenían fusiles ni nada de esas cosas,
Se los van a enfrentar a gente muy bien armada y a uno de los mejores ejércitos del mundo, porque si la pelea en Venezuela había sido en gran parte guerra de guerrillas, como vimos en Colombia, en el Perú se enfrentan con un gran ejército, con un virrey, que es el virrey de la Serna, con generales, como el general Canterac, por ejemplo, una serie de oficiales extraordinarios, ¿no? Y que han estado en las guerras europeas. Entonces, ahí se va a probar si hemos llegado a la mayoría de edad, si somos capaces de derrotarlos o no. Y nos vamos a encontrar con cosas muy difíciles, porque mientras Bolívar se encarga de tratar de ir hacia el Perú y ordena a varios generales que lo acompañan en la frontera, estos generales fracasan, y entonces finalmente le va a encomendar a Sucre que trate de avanzar, porque ahí lo han detenido en Pasto, los realistas de Pasto, porque desde Pasto, pasando por Ecuador y toda esa parte peruana hasta el Alto Perú, que hoy es Bolivia, había una gran tendencia monárquica. Los escritores de la época tratan de decir que la popularidad de la independencia era total, que todo el mundo quería independencia, pero bueno, revisamos la historia un instante con serenidad. ¿Qué es lo que observamos en Venezuela cuando Bolívar al principio arranca en 1812 a dar la pelea por la independencia? Prácticamente hasta cuando termina su vida, no para, es decir, la vida de él es una guerra, es una lucha, es decir, Rodó, ese gran poeta, lo que ha escrito sobre Bolívar, lo que pasa, yo estoy hablando de historia, no quiero hacer aquí un ditirapo, pero cuando él dice que Bolívar era grande, casi todo lo que emprendía, pues tiene toda la razón, pero como estamos hablando de historia, yo quiero ser un poquito más moderado en más partes, pero los invito a que vuelvan a leerlo, porque eso es extraordinario lo que dice Bolívar, y es cierto. Bolívar no para, todos los generales, todos, incluso Napoleón, tuvo que parar, claro, forzosamente, porque lo metieron los ingleses en Santa Elena, entonces estuvo preso otra vez, pues no podía moverse. Bolívar tuvo la ventaja sobre todos esos que no lo pudieron meter preso nunca. Entonces estuvo libre hasta el último minuto de su vida, y eso es una ventaja que no todos los conquistadores han tenido. Entonces Bolívar recorre territorios muchas veces superiores a los que habían recorrido los conquistadores, pero enfrentado a un enemigo igual, ya ese superior en artillería, superior en cañones, superior en hombres, y esto hace que el caso de Bolívar sea un caso realmente incomparable, porque él se enfrenta no solo a la muerte, no solo a los enemigos, no solo a las espadas, no solo a los tiros, sino también a las enfermedades endémicas que hay en el trópico, y contrae muchas de esas enfermedades, según dicen grandes médicos, por las cosas que... Entonces, en el Perú estuvo un mes enfermo, pero podía moverse literalmente, ¿no? Pero le dictaba a su secretario permanentemente cartas de cómo debía hacer la guerra, qué debía hacer, qué debía moverse, qué debía hacer esto y lo otro. Entonces, se va a encontrar con dos problemas. El uno, el Congreso de Bogotá, desde que sale de Bogotá, principia a hacer cosas que a él no le gustaban, que no le agradaban, y a tomar disposiciones que inclusive afectaban su postura como militar. Y a su vez, en el Perú, unos querían que fuera, otros no querían que fuera, y estaba en duda qué iba a pasar en lo que se llamaba Quito en ese momento. Entonces, por fortuna, mientras él está detenido frente a los pastusos, que eran los guerreros intomables, y ayudados por la geografía, las distancias, grandes montañas donde se refugiaban, pues a veces podían derrotar a un enemigo a piedra, ¿verdad? Entonces, para fortuna, Sucre, que había viajado al Ecuador, consigue, después de grandes dificultades, al principio tuvo un revés por culpa de su antiguo profesor español, que además es otra cosa. Siempre decimos la guerra entre españoles y americanos, inclusive lo estaba repitiendo la prensa en estos días de ocasión de lo de la espada de Bolívar que Petro hizo llevar el presidente Petro hizo llevar al Congreso. Estaba en el periódico La Razón, que es un periódico de derecha y muy bueno, sacaron una declaración de un cantante que dice que también es historiador, siendo que el más grande asesino de la historia había sido Bolívar.
que esa espada estaba manchada de sangre. Entonces, bueno, eso es de analizar muy bien, porque realmente esa espada de Bolívar muchas veces le perdonó la vida a elementos que trataron de asesinarlo, y ya contaremos más adelante lo que le pasó a Monteagudo y cómo obró Bolívar en materia de generosidad frente a los argentinos. Entonces, pero esa espada sí viene a poner en boga el gran significado político que tiene. Las fronteras de América todas se hicieron con espada, las fronteras de Europa todas se hicieron con la espada. En este momento en Rusia y en Ucrania se están disparando, es la guerra de la espada, ¿no? Y el orden como tal también necesita una autoridad, y la espada es el símbolo de esa autoridad. Algún poeta dijo que la espada era como el pincel para los más grandes pintores de la historia, es decir, sin la espada es la continuidad de la mano del hombre para poner orden, pues es el símbolo de ese orden precisamente, ¿no? Entonces, esperemos que esa espada ilumine la mente del nuevo presidente y tenga en cuenta que ahora es presidente, que no está en la oposición y que debe tratar de que impere el orden, no el desorden. En ese caso, si ocurre eso, pues tendría que dar un apoyo total a las Fuerzas Armadas, como lo hizo Boric, el presidente de Chile, cuando principiaron los disturbios y se estaban tomando todo y destruyendo las ciudades, llamó al ejército, llamó a las tropas para que intervinieran. Es de izquierda, pero ya está en el Estado y tienen que imponer un orden como sea. Entonces esperemos que aquí se ilumine también, porque en este momento pues se están cometiendo desmanes, crímenes, es decir, la autoridad está a prueba. Esperemos que esa imagen de la espada de Bolívar, que la tuvieron los del M-19 antes que Chávez en Venezuela, pues le sirva para eso. En todo caso, la ida de Bolívar al Perú pues es de lo más accidentado que hay, porque aquí deja al general Santander, lo deja cargado del gobierno, a Páez en Venezuela, y le promete una serie de recursos que le van a enviar, hombres, caballos, dinero, todas estas cosas. Y ya cuando está, inclusive cuando está en Popayán, va a mirar y los fusiles que le han dado tienen armas, tienen balas de un calibre que no corresponde. Los caballos estaban sin herraduras, algunos estaban mal alimentados, entonces le toca a Bolívar en Popayán detenerse para organizar sus tropas, organizar su ejército, porque él sabía de eso y sabía organizarlo sobre la marcha. Y entre tanto, pues los pastusos cada vez más emplumados por algunos sacerdotes monárquicos que llegaron allá, y que un sitio muy curioso, hasta parientes, hermanos de Santa Teresa de Jesús, que estuvieron viviendo en Pasto, un lugar que atraía a mucha gente realista, comparables a la chuarería francesa o a los grandes guerrilleros a favor del rey que había en el País Vasco. Entonces estos te hacen la vida imposible a Bolívar. Ya se le habían hecho a Nariño trágica, porque Nariño trató de someter a los pastusos, allá lo derrotaron, lo pusieron preso, lo pillaron y estuvo preso bastante tiempo en Cádiz, como se recuerda. Allá llegó y fue cuando Bolívar lo nombró para presidir el Congreso de Cuba. Entonces Bolívar en un momento llega a temer que puede ocurrir algo grave, pero por fortuna Sucre logra, como dijimos, llegar a Quito. Y en Quito da una serie de batallas importantísimas, y cuando Bolívar estaba enfrentado a los realistas en Nariño, hoy es Nariño, la provincia de Los Pastos, entonces, García, que era uno de los grandes militares españoles, el guerrillero español, Basilio García, se entera que acaba de ganar la batalla de Ayacucho, las montañas de Ayacucho que rodean a Quito. No, la batalla no de Ayacucho, que es en el Perú, sino la batalla inicial que se libra para liberar a Quito, hasta cargo de Sucre. Y le llega la noticia inmediata a García, y García pide una capitulación, porque sabía que si Sucre se devolvía a sus tropas, quedaría el sándwich entre Bolívar y Sucre. Entonces Basilio, que era un gran guerrero, logra una ventajosa capitulación frente a Bolívar, que la va a hacer respetar, aunque después se entera de la batalla que ha librado Sucre en Quito, que la vio
la gente de Quito, eso es una montaña, y hay 7 volcanes alrededor, y ahí está una de la montaña de Pichincha, que observaron todas las personas de Quito, como Sucre bajaba después de ahí como Salvador, ahí se va a encontrar con Margarita Sáenz, se va a encontrar con una cantidad de personas que van a homenajear. El doctor Larrea le va a presentar esa noche una serie de personalidades que ya lo conocían, y esa noticia pues va a salvar a Bolívar y va a salvar la causa del Perú. Entonces, Sucre va a seguir avanzando. A Bolívar va a ocurrir algo muy extraño, es que a Bolívar el Congreso de repente pide una resolución por medio de la cual Bolívar no puede dirigir ejércitos en el extranjero. Tiene que pedirle permiso al Congreso, pero que no puede porque es poner en peligro la vida, porque seguía siendo presidente de Colombia. Entonces, eso lo hace en el momento en que Bolívar está urgido de decidirse, de liberar Quito. Y no todo el mundo en Bogotá creía que era importante liberar a Quito, no todo el mundo creía que era la provincia de Quito, me refiero, era toda la región muy grande. Y no consideran que sea tan importante la lucha por Perú. Sin embargo, cuando analizamos lo que era el Perú en ese momento, lo que era Quito, sobre todo el Perú en oro, en minerales, en agricultura, en riqueza, en todo, era seguramente el país más importante de América. Es decir, el que tuviera el Perú podía en un momento dado, con la fortaleza del Callao, con la salida del Pacífico, en un momento dado podía dominar totalmente el continente y poner en peligro la libertad de Argentina, o la libertad de Chile, o la libertad de Colombia, o la libertad de todos esos países con los que el Perú tiene frontera. Entonces, para Bolívar era imperativo la libertad del Perú y la libertad de toda América, porque en ese entonces estaba la Santa Alianza. La Santa Alianza no solo nos afectaba en América, porque había puesto un emperador en Brasil, sino que además la Santa Alianza estaba luchando contra los liberales de España para tratar de imponer a Fernando VII de nuevo en el poder. En ese momento estaban los que han sucedido a Napoleón, muchos de los que han estado en la cuestión de Cádiz, que se consideran aquellos liberales. La palabra liberal inclusive no surge en Francia, sino surge por primera vez precisamente en esa convención de Cádiz, que alguno la emplea para referirse a sus ideas políticas, un poco inspiradas sí en las francesas, pero el término liberal usan por primera vez en España, y por primera vez en España se forman guerrilleros antes que en América para luchar contra Napoleón. Entonces, eso es interesante, porque Bolívar, si hubiera seguido un gobierno más liberal, como decían en ese entonces, más democrático en España, seguramente hubiera podido llegar a un acuerdo que hubiera evitado continuar la guerra, se hubiera respetado la libertad. Pero no se pudo llegar, y llega más bien Fernando VII con la teoría de recuperar todo el imperio de nuevo, pero claro, con una debilidad económica, con una debilidad en la marina, con una debilidad grande en la población, que ya no tiene el mismo ánimo que tuvo durante 300 años, porque ya ven que la cosa en América es diferente. En realidad, la América por 300 años, desde luego que estuvo defendida por tropas españolas, por pequeñas tropas armadas españolas, pero fundamentalmente lo que hacía la América totalmente inconquistable para países ajenos a los nuestros, era que los criollos que tenían la tierra, que tenían sus haciendas, que eran profesionales, que están en la administración pública, eran los que defendían, al lado de unos pocos oficiales y militares y soldados de España, eran los que defendían la América. Entonces, es cuando pierden la solidaridad de los americanos, de los criollos, cuando la debilidad de España es grande, porque España ya no tenía capacidad de conquistar toda la América, a menos que pasaran cosas como la que estaba ocurriendo en el Perú. ¿Cuáles son esas cosas? Que primero, San Martín había avanzado hacia el Perú, había avanzado los chilenos, O'Higgins, hombre extraordinario, y estos argentinos y estos chilenos, esas tropas, esos soldados, realmente se habían portado muy bien, habían estado a la altura
habían hecho jornadas heroicas, decisivas, dos grandes batallas importantes. Había llegado hasta Lima. En Lima habían tenido, pues, San Martín una gran acogida, hacer un palacete para que vivan, después va a ocupar Bolívar. Ahí había conocido a Manuelita, que era de la sociedad en ese momento limeña, ella vivía en ecuatoriano, pero vivía en Lima, su esposo que era un médico, doctor. Entonces, en Lima, una ciudad espléndida, comparable solo con París, según autores muy serios de la época, dicen que 2000 carruajes de caballo. En Bogotá, que era la ciudad más populosa de la Nueva Granada, en ese momento había dos, un carruaje era del virrey y otro era del obispo. Entonces podemos darnos cuenta de lo que era Lima, con Palacio Pizarro, con el dinero que corría por allá, ¿no? Ante Bolívar se señala además en algunas de sus cosas, emisiones premonitorias, tiene un problema. La carta Jamaica, que lo dice, era oro y esclavos. Eso llevaba una gran contradicción y fue profético. Eso va a formar una grieta terrible en la unidad peruana, para siempre, además. No se ha superado del todo. Entonces, pero Lima, pues era el virreinato más importante. Por mucho tiempo, aquí se habla del situado constitucional y la gente no sabe de dónde viene eso. El situado viene de que Perú nos mandaba un dinero cada año porque no alcanzaba el dinero al presupuesto para mantener la Nueva Granada, la burocracia. O a veces venía ese dinero de México también. Y hubo una cierta dependencia en términos religiosos, en términos jurídicos, obviamente del virreinato que tuvo la Nueva Granada por un tiempo. Entonces, tanto en Lima, como en Bogotá, como en Caracas, como en Quito, la opinión se divide en esta guerra que va a librar Bolívar, si es necesaria, cuánto es el costo de la guerra. Pues claro, a Colombia le toca poner primero el ejército, un ejército importante. Segundo, tiene que poner dinero para mover ese ejército. Pero además Bolívar, en cartas que le envía a Santander, le dice, mira, aquí me ha tocado agarrar del cuello a toda la gente que tiene algo de dinero y hasta el clero y ponernos a funcionar para que me den dinero para poder seguir la guerra porque no tengo nada. Entonces, claro, eso también hacía que alguna población que al principio les había parecido muy bonito de la independencia, pero cuando ya les toca el bolsillo y les tocaba pagar, les ponen cifras, usted tiene que pagar tanto y tanto, no, porque eso sí le tocaba ser totalmente duro a Bolívar, porque era para que ellos garantizaran su libertad y su orden, sus haciendas y su vidas y haciendas, como se decía en el pasado. Entonces, pero eso va a crear una cierta impopularidad y cuando se intenta pues tomar a los pasos no se puede, casi derrotan a Bolívar, después le va a tocar a Sucre por orden de Bolívar también, mandar al general Salón, hace un ataque feroz y es rechazado por los pastuzos. Después mandan al general, que algunos dicen ecuatoriano, pero en realidad es venezolano, del oriente venezolano, el general Flores, que vivía en Ecuador desde luego. Varios de esos venezolanos se casaron con ecuatorianas, vivieron ecuatorianas, incluido Bolívar. Bolívar pues va a conocer a Manuelita y con ella. Sucre va a conocer a una gaisa, que era una muchacha muy linda, que era realista, que llega a una ciudad y dice, mira, aquí las más bonitas de esta ciudad son 3 muchachas que son las aristócratas de la casa, pero son partidarias del rey y ellas no van a ir a la fiesta que usted ha dado hoy. Entonces Sucre dice, bueno, yo las voy a convencer de que venga, voy a hablar con la mamá. Mira, que era Sucre, que era muy joven, se va con sus colecciones, elegante, con sus estados mayores, bañados y todo. Y saluda muy respetuosamente a la mamá y le dice, mira, nosotros sabemos, ustedes son realistas, pero va a haber una fiesta esta noche, va a estar toda la sociedad de acá, y si usted no está en esa fiesta, se va a eclipsar, no va a haber nada, porque ustedes son las personas realmente más prestantes de esta ciudad, más bonitas. Entonces la mamá les da permiso, y llegan allá a la fiesta,
Dicen que se hizo silencio, después hubo aplausos de toda la gente cuando ellas entraron de los botas que eran. Y Sucre saca a bailar a la niña Gancha. Y Sucre lleva pues sus decoraciones, ese día, su uniforme de gala en honor de las muchachas. Y bailando esos bailes españoles que aquí dan vuelta y todas esas cosas, se le enreda una medalla, traje el carocero de la muchacha, con Sucre perdido. Se retira las condecoraciones, le da el gancho, le dice, no, ahora usted se hizo merecedora de llevarla, porque no me voy a quitar eso de ahí. Y entonces se la quita, se las pone, las luce y todo el mundo aplaude porque es aceptar la independencia de ella que era realista. Después Sucre va a ir a la casa de ellas y en esa época ir uno a la casa, no sé qué fuera si es una esposa, una señora, no fuera especial, pero ir a visitar a una muchacha ya era el prometido. Entonces, desde que Sucre fue allá, ya todo el mundo pendiente qué va a pasar, ¿no? En general, pues que era un caballero y tal. Y de la visita sale comprometido que se va a casar con ella. Entonces ella le dice, mira, estas medallas que me diste, yo las sabré defender hasta con mi vida, le dice. Entonces se va enamorado, ¿no? Era preciosa y ella encantada con él y tal, pero él le toca seguir la guerra. El problema de Sucre y de Bolívar es que ellos desde 1812 hasta el final, 1830, digamos, no tuvieron prácticamente paz, no tuvieron tranquilidad, no tuvieron sosiego, siempre estuvieron ahí sí con la espada en la mano. Les tocaba estar, inclusive una vez a un fraile que era medio borrachín, que iba a molestar por su casa allá en Quito, una vez le dio un par de sablazos en el trasero, pero molestar tanto. Bueno, entonces, la independencia de Quito, pues Quito era muy importante, era un lugar donde había mucha organización social, la realidad, la industria textilera importante, donde comerciaba mucho. Otras cosas, muchas de las medidas autárquicas que intentas hacer en Bogotá afectan a veces a Quito, a veces a Venezuela, que es uno de los grandes problemas para manejar la economía de Colombia, la gran. Así que, en ese momento, Sucre va a un baile. ¿Va a bailar con quién? La presentan los dos Labrea, como dijimos, a las mejores casas de Quito. Manuelita le había lanzado unas flores a arreglo por la Bolívar, con buena puntería de Bolívar, le había mirado. Y dicen los que estuvieron presentes ese día que esas miradas fueron un rechazo total, de él y de ella, ¿no? Entonces, de su caballo, creo que será tan bella que tiró esas flores en la cabeza y todo feliz. Entonces, cuando llega a la reunión, Sucre presenta con la Rea y la Rea le presenta a Manuelita, que era muy amiga ya en ese momento de Sucre. Y bailan, danza. Bolívar sí era un danzarín, eso era mejor que Sucre. Le encantaba danzar, era como un trompo, parece. Bailaba, y además en cuanto a la espada también era muy bueno porque era ambidiestro. Cuando él lo trataron de desarmar en Madrid los aguacilios, es que porque tenía una botonadura de diamantes, ya sabe quién era, pero no era por eso, era porque parece que llevaba unas cartas de la reina María Luisa para el amigo del Mayo, que vivía en la casa del tío, tenían una relación afectiva. Bolívar, como era ambidiestro, se logró liberar de los dos alguaciles, ¿no? Ya mostraba ahí, en ese momento era teniente del rey, era teniente de la capitanía de Venezuela al servicio del rey. Y como tal va a pedirle permiso al rey para poder casarse en Madrid, que uno pasa ahí siempre, pero cerca de la alcaldía, que era la iglesia de Madrid, el club que hay una especie de un club, pero de otro nombre, esa misma cuadra que era la iglesia donde se casó. Entonces, Bolívar, bailando con la muchacha, siendo galante y tal, también le pregunta, porque Bolívar es una persona muy inquieta, bueno, ¿y cómo está la cosa en Lima? ¿Tú qué haces en Lima? Tal, ella le va contando todo. No sé si le contaría que era casada, el marido estaba en Lima, ¿no? Pero le cuenta a San Martín y que ella está condecorada con la Orden del Sol, que era creado San Martín en Lima, porque ayudaba a los sanmartinianos, inclusive con un hermano de ella, que compartió allá. Entonces, le cuenta
que San Martín ha perdido el apoyo de las Provincias Unidas, en ese momento llamadas Argentina, y que realmente está, ya no cuenta, es decir, tienen unas tropas ahí en Lima, pero por muy poco tiempo, y que cada día más la gente tiende como a volver a la monarquía. Hay un sentimiento monárquico, y lo mismo pasaba en esta parte de América. Entonces Bolívar, que oye eso, se va con Manuelita, descansan, esas cosas que ustedes se pueden imaginar, ¿no? De bailar y todo eso. Pero al otro día se levanta muy temprano, llama a Sucre, tiene que irse inmediatamente a tomar Guayaquil. Guayaquil era dependiente un poco de Quito. Y era un proyecto entre peruanos, quiteños y panameños de hacer una gran república del Pacífico, que iba a ser Panamá, Guayaquil, obviamente con Quito, con el Perú. Obviamente eso ha sido un país gigantesco. Como cosa curiosa, en un escritorio que había en Quito, de unos familiares de la esposa de Sucre, había un escritorio que había sido Sucre, que era el escritorio de él, tenía precisamente como unos cajones especiales donde tenía lo que le llegaba, las informaciones del Perú, las informaciones de Guayaquil, las informaciones de Panamá, porque esa región la tenía que militarmente que mantener. Porque Panamá, recordemos que Panamá es muy importante en estas jornadas de Sucre y Bolívar, porque Panamá se ha incorporado voluntariamente a la Gran Colombia por admiración a Bolívar y por pensar que iban a encontrar el orden y la protección frente a intentos de invasión extranjera. Claro, eso nos va a llevar a desenvueltos en unas guerras terribles, en una serie de cosas, después guerras civiles que van a volver un día, se van a reparar. Pero hasta ese momento eso era una fuerza muy importante y que le daba una razón de ser a la Gran Colombia extraordinaria del Pacífico. En el mar, en ese momento se van a llevar grandes batallas, es decir, el papel de Chile, sobre todo en esa región, va a ser importante con varios almirantes Guise, varios almirantes que tuvo Chile, que pudieron ayudar a Bolívar, porque pues, ahí se movía tanto la Armada inglesa como la Armada española, y van a ser decisivos para cualquier proyecto de reconquista del Perú. Tenía que llegar por barco, tenía que llegar por esas zonas, y de las únicas zonas que podían tener efectivos militares sería, si acaso, de los Pastos, algunas zonas del Ecuador, y quizás algunos de Chile hubieran podido ayudar a la monarquía. Pero el problema que se va a presentar para Bolívar es que primero le quiere negar poderes para mandar el ejército en el Perú. Segundo, en el Perú no todos quieren que ingrese al Perú. Entonces, a pesar de que ya no tienen a San Martín, que no tienen a Ríos, y que hay peligro de que los españoles puedan tomarse el Perú y que los realistas sean cada vez más fuertes, algunos se resisten a que el Perú, por Bolívar entra allá. Y algunos historiadores lo acusan de que él decía que no podía ir hasta que no le enviaran las tropas de Santa Fe de Bogotá, o de que pasaran ciertas cosas de dinero y tal, no le habían enviado. Dicen que en realidad era marrullería de Bolívar para que los peruanos pelearan entre sí, era aprovechar una discordia civil en un momento dado a sus armas para tomarse el país. Entonces, a su vez, los de Bogotá hacían toda clase de especular, toda clase de cosas, porque amenazó con la presidencia si no le mandaban efectivos. Entonces, en ese momento de la vida, muchos dicen que realmente Bolívar era un Maquiavelo. No hay nada de eso de Maquiavelo. Todas las cosas que Bolívar decía, las dificultades que tenía, los problemas que tenía, cuando uno investiga un poquito más, así superficialmente, son ciertas. Ya vimos en Popayán teniendo que poner herraduras a los caballos, mandando a hacer alpargatas para los soldados, que algunos estaban descalzos, algunos entrenándolos, enseñándoles a moverse. Ya Sucre lo había hecho con los de él, que lo había sacado de ahí. Y lo mismo va a pasar en Quito, donde tiene que poner también unos impuestos tremendos para poder sufragar la guerra. Obviamente, pues, como ya lo dijimos, por románticos que eran y tal, eso no les gustaba que les tocaran el bolsillo. Pero lo va a hacer, y además Sucre va a tener que enviar al general Salón a que tome Pasto, que no puede, que es general de los mejores de Colombia en ese momento. Y después manda a Flores, que era de Oriente y que había estado
estaba vinculado ya a Quito. Son derrotados también estrepitosamente por los pastusos, entonces le toca a Sucre un día de diciembre que no olvidar nunca ya pasó, tomarse. Y hubo algunos desmanes del ejército, porque como habían sufrido tanto, había sido tan duro, habían sufrido tanto por cuenta de los realistas que los mataban y los colgaban, los llevaban presos, lo que le había pasado a Nariño, lo que le había pasado a Vidal, todos. Entonces, ese día se recuerda el Pasto con dolor, pero también hay que recordar que esa gente de Pasto obró con heroísmo, con lealtad a la corona, en ese momento era la causa pues, primaria, elemental y fundamental de ellos, y también muy unidos por el catolicismo militante. Hay que reconocer a esta gente defendía la corona de su lealtad y fueron derrotados por Sucre, y eso le abre el camino a Bolívar por ir más hacia el sur. Eso tuvo la oportunidad de llegar a Quito. Pero en esa gran ciudad de Lima nos encontramos con personajes como Torre Tagle, por otro lado el virrey La Serna, que es el último rey que tuvo el Perú, va a gran parte del Perú, tiene la fortaleza Callao. Ese rey era un guerrero, es un hombre que va a batallar por conservar el imperio, está con el general Valdés, está con Carterac, una serie de generales muy prestantes, muy capaces y muy brillantes. Están unas tropas selectas que han luchado contra Napoleón, y están también el indígena de la región, del antiguo imperio, y ellos van a luchar totalmente a favor de la monarquía. Entonces, en realidad llega un momento en que están las dificultades que se van a librar en el Perú, que cuando le ofrecen la presidencia a Bolívar, de facto había estado más o menos dirigiendo las cosas Sucre, pero él era un hábil diplomático como comandante del ejército y dejaba que Arriba Agüero figurara en ese momento como presidente. Arriba Agüero era un marqués de las más refinadas familias pues, más ricas del Perú, que al principio estaba con la causa de la independencia, pero en la medida que ellos tuvieran el poder, en la medida que lo perdían, prefería entonces más bien que llegara la monarquía de nuevo, o un monarca de otra corona, era marqués. Torre Tagle también era marqués. Es decir, allá había una nobleza muy encopetada, muy rica y muy poderosa. Entonces, después de la guerra y el costo de la guerra, de los puertos, el costo económico, la destrucción de las fincas, muchas cosas de esas, gran parte de los peruanos principian a dudar de la independencia, y cuando llega el rey otra vez la Santa Alianza, lo logra colocar otra vez en el trono, pues muchos en Perú dicen, pues ya llegó el rey otra vez, ¿por qué aquí lo ponemos otra vez? Volvemos a la cosa española. ¿No? Recordemos que en Venezuela, que no era un país, una región de las más pobres comparada con lo que era el Perú en ese momento, los realistas locales fueron los que derrotaron la Primera República de Venezuela, derrotaron a Miranda, derrotaron a Bolívar y a todos los que pidieron hacer la independencia, y por eso cometieron el error, cometió Bolívar y otros, de dar la guerra a muerte para ver si por medio de una guerra a muerte convencer al pueblo que cambiara bando, y no cambió. Ahí sí la guerra fue a muerte de verdad. Entonces ya ese Bolívar que está en Lima, pues es un Bolívar más diplomático, una experiencia terrible en todo lo que ha pasado en América, una experiencia comentar que desde luego no tenía nadie en el Perú, solo los españoles que han estado en las guerras napoleónicas, y entonces Bolívar se va a enfrentar a ese grave problema con Torre Tagle, que es un tipo querido, poderoso, marqués, influyente, lo ha hecho el Congreso, lo ha hecho el presidente, y le han dado el título de gran mariscal sin haber librado ninguna batalla, de nada, ni haberse caído del caballo siquiera. Van a mariscal por las intrigas, las cosas sociales, porque lo veían muy prestante, y era un tipo valioso, pero le va a tener una rabia total a Bolívar y le va a tener una rabia total a Sucre, porque dicen que por culpa de Sucre es que Bolívar entra en Perú, porque Sucre, según él va a sufrir mucho la distancia de las tropas colombianas allá, y finalmente se va a descubrir que está tratando, bueno, todo el tiempo estaba haciendo lo mismo, tratando de traicionar a Bolívar,
Pero ya en una correspondencia con el virrey y con los generales españoles se descubre que está pues en un complot total contra Bolívar y contra Sucre. Entonces finalmente estuvo a punto de que lo fusilaran y solo Bolívar impidió que lo fusilaran. Eso hay que reconocerlo, que fue Bolívar, lo mismo Sucre impidió que lo fusilaran, pero su comportamiento fue terrible. Él va a publicar entonces un escrito en Londres, entonces lo sacan en un barco y llega a Quito, llega a Guayaquil, en Guayaquil lo meten preso porque sabía que había traicionado a Bolívar, y después de muchas intervenciones del almirante Geise, que es chileno, y le promete a Bolívar luchar a favor de la independencia y estar a favor de él, si libera a Torre Paine, Bolívar lo libera a Torre Paine. Se va para Europa y en Inglaterra publica un escrito del cual han tomado, vale la pena mencionarlo. Cuando muchos historiadores han tomado los chismes de Torre Paine, la mentira de Torre Paine como verdadera. Y ese escrito de defensa de él se inicia atacando a Sucre, diciendo que pues fue el que manipuló un congreso falso, hizo que le diera poderes extraordinarios, es el que manipula ese mismo congreso y hace que le dé poderes a Bolívar y es el que lo persigue y tal. Cuando Sucre fue un personaje que realmente fue el que le pidió a Bolívar que bajo ningún motivo inicialmente asumiera la presidencia del Perú, que se la ofreció. ¿Por qué? Porque el Perú, Sucre llevaba más tiempo en el Perú y ya en otras cartas le decía, mire, aquí unos poquitos nos ven como libertadores, pero el resto nos ven como conquistadores. Entonces, si tú asumes la presidencia del Perú, te van a ver como conquistador. Entonces, tengamos nada más que el manejo de las tropas. Y Bolívar así, en efecto, lo hace. Algunos critican esto porque dicen que si hubiera tenido el manejo de todo el poder, hubiera podido reorganizar el Perú y dar una batalla contra las fuerzas realistas, pero eso son hipótesis. En realidad yo creo que Bolívar y Sucre hicieron lo más apropiado para ir ganándose la confianza de los peruanos, porque desde luego había gente que los veía con malos ojos, pasa todo. Entonces, pero pronto, al conocer a Bolívar, estar en Lima victorioso, estar en el pueblo de Lima, las gentes de Lima, las señoras de Lima, nunca fueron tan entusiastas con algún personaje como fueron con Bolívar. Es decir, ya cuando ellos ganan, tanto Junín como Ayacucho, va a ser Junín la batalla. La batalla de Junín está descrita, relatada pues, por muchos historiadores. Ahí lo fundamental es que se da frente a una montaña, ¿no? Esa batalla de Junín fue muy sangrienta. No es por tanto la gente que hubiera dicho, sino que es una batalla prácticamente no hubo disparos. Es una batalla puñales, espadas y lanzas. Muere mucha gente, es terrible, sanguinaria. Bolívar se trepa a la montaña. Entonces, en estos días por ahí vi un artículo de alguien, algún periódico colombiano, que se había escondido en una montaña. Se había subido a la montaña, que era lo normal, para poder ver lo que estaba pasando allá abajo. Y después bajó victorioso. ¿No? Otros dicen que estuvo indecisa la batalla, pero él la ganó finalmente. Pues, todo el mundo está de acuerdo. Y pues, la otra gran batalla, pues, es la batalla de Ayacucho. Ya hablaré un poquito de eso. Pero esta batalla de Junín realmente fue muy importante, porque Bolívar mostró sus condiciones de militar, sus condiciones de soldado. Y hay que recordar algo. Muchos de esos soldados de Bolívar que le habían entrenado, a veces cuando estaban en entrenamiento se desmayaban, porque la comida era insuficiente, no había para la comida. Muchos no llevaban traje, llegaron muchos chilenos a pelear con Bolívar que ya llegaban sin zapatos, ellos sí llevaban sus torretas, llegaban, pero se habían acabado durante el viaje, con harapos, no tenían donde dormir, nada, tenía que ocuparse de eso. Y así de la ayuda que daban de los argentinos, que fue muy importante la colaboración argentina, no puede dejar de mencionar esa colaboración tan importante, que era de Cochea, personajes de un valor, y también de los pocos ingleses que quedaban, los ingleses murieron todos batallando o enfermos, pero dieron una prueba de lealtad a la independencia total. Y después vienen todas las fricciones con el Congreso, con los partidos, y los limeños en aquella época eran muy hábiles para la intriga, como era una pequeña corte, lo que va a dar pues, la habilidad, la capacidad de disimulo, la habilidad política era tremenda. Y Bolívar tenía una condición, él era muy franco.
Este tipo iba a pedirle percepción, hombre, una vez allá en las aduanas, ya se robó bastante, no quedó contento con eso. Y cosas así, entonces se indisponía a veces con esa franqueza de él tan tremenda con algunas personas. Bolívar, no hay un discurso donde él halague a la población para ganarse esa demagogia que vino después en el siglo, parte del siglo XIX, no era parte de él. Él dice inclusive que no estamos preparados para la democracia. Nuestros pueblos no están preparados para la democracia. Dice que el oro y el esclavo son los peores enemigos del Perú. Pero esas cosas degeneran una reacción contraria pues las clases más importantes del Perú, que es demasiado franco. Y tanto Sucre como Bolívar viven una guerra en medio de una gran soledad, porque los dos estaban, Bolívar viudo y el otro no se había casado, después se casa y la mujer vive en un país y él en otro. Entonces ambos estaban solos y en esas guerras necesariamente necesitaban para recuperar energías el afecto de alguna mujer, entonces van a tener algunas aventuras, particularmente Bolívar, pero Sucre también, pero Sucre es más discreto, eso no cuenta tanto. ¿No? Se sabe que Cruz Verdugo, con una muchacha que también conoció Bolívar, tuvo amores con alguna, ¿no? Se cuenta leer y así sucesivamente, pero también es el deseo del hombre que no tiene un hogar, que está en la soledad total, pues necesita recurrir a la pareja, que llama no es pareja, tener una mujer al lado, inclusive que lo acompañe, nada más, no es necesario. Entonces Bolívar va a tener bastante compañía en el Palacio de la Magdalena, ¿no? Entonces hubo críticas, ¿no? Una vez comentábamos con varios amigos, Gamarra era uno de los grandes generales, otro de los grandes nobles de Perú, y la señora de Gamarra estuvo acompañando a Bolívar una vez ahí con él, se quedó una noche con él, en ese momento llegó Manuelita, siempre tenía que anunciarse, pero como era de noche se puso a dormir el guardia, y alcanzó a entrar, pero ya la oyó por los tacones que se conocía al caminar, Bolívar tenía muy buen oído, empezó a avisar a la otra salió corriendo, se llevó las cosas y tal, la ropa, estaba descansando en ese momento. Y se quedaron unos zarcillos de diamantes muy especiales, un zarcillo agarrado a la almohada. Ahorita que era observadora, claro, yo que esa joya era única, esa es la que tenía esta señora. Y la única vez que, en un momento de ira, la única vez, nunca más lo hizo ni antes ni después, ese día le arañó la cara a Bolívar. Precisamente el día siguiente o al otro día tenía que estar en el Congreso. Y Bolívar dijo que no podía, ¿no? Que tenía algún inconveniente, no sé cuánto. Pero ella lo estuvo curando, lo estuvo haciendo cosas, tal, y fue muy cariñosa. Sin embargo, ese Gamarra, claro, es muy importante. Esa noche, y que lo acompañó, no se sabe si estuvieron juntos, pero que lo acompañó esta señora, pues ella le contó, parece al marido, ¿no? La que estaba con él, me sentí emocionada, la libertad, ¿no? Pero el otro parece que no le creyó, que era una cosa bien intencionada, siempre era malicioso. Y eso nos va a costar una guerra con eso y con Santa Cruz y con otros de Perú, que le va a tocar librar a Sucre después. Si hoy no se puede hablar de eso. De todas maneras, Bolívar estaba en el Congreso del Perú y no había querido ser presidente, le toca ser dictador. ¿Por qué? Esto lo explica muy bien Azondar, lo explica también en esa trilogía de libros sobre Bolívar, de las guerras de Bolívar, tan buena. Y es que Bolívar, hasta que el Estado peruano, las intrigas peruanas, los partidos peruanos, el Congreso, todo el mundo, no se destruyen entre sí, no lo pueden llamar a gobernar. Entonces se derrumba lo que quedaba de esa república, entre comillas, que nunca llegó a ser del todo, y tienen que, para imponer el orden, miren lo que hubo en el presidente, está un dictador, de Mastro. Entonces Bolívar asume la dictadura,
que era lo que Sucre no quería que hiciera porque los iban a acusar de que eran los conquistadores. A raíz de esa asunción de la dictadura, mucha gente se va a sentir salvada por Bolívar en sus propiedades, en sus bienes, en su vida, en su, todo, en el orden. Pero otros se van a sentir ocupados por Bolívar y por las tropas colombianas. Entonces, leyendo uno los periódicos de la época y cosas, viene una campaña anticolombiana muy fuerte y promonárquica. Entonces, cuando Torre Tagle ha sido desalojado pues, de la silla, al principio de una campaña feroz contra Bolívar, los mismos Monteagudo, los mismos Ribagüero, todos estos se ponen por debajo de la Contraloría, aunque frente a Bolívar pues mantienen ciertas funciones. Esta fuerte, la tendencia monárquica que en un momento dado a Bolívar le va a tocar desocupar Lima, no Sucre, le va a tocar desocupar porque irse, porque no pueden librar una batalla porque están en desproporción. Entonces toda la otra parte de la guerra vamos a tener a un Bolívar pidiéndole a cada momento muchas cartas, sucesivas cartas, a que le mande las tropas, que hará pedido, que le pide 30.000 hombres, que le pide 20.000, que le pide tanto. Lo único cierto es que de las 12.000 que realmente le tenía que mandar a Santander, se ha comprometido para poder, que está en debilidad a causa de la independencia frente a los realistas. Hay un cuadro que un historiador, no recuerdo cuál es, lo vi alguna vez, donde muestra cómo de esos 12.000 hombres solo le mandan 2.500 en un momento dado, cuando era más decisiva la... Ya después, cuando gana la guerra, sí le dicen que van a mandar a otros, que tampoco le mandan algunos, pero sí el peso de la guerra estuvo en manos de colombianos, sobre todo de llaneros, porque los llaneros tenían unas lanzas de 3 metros, mientras que los españoles tenían ya, que eran muy buenos con la lanza, tenían ya lanzas de 2 metros. Y además, nuestro ejército, en ese momento, gracias a Bolívar y gracias a Sucre, se organizaban en compañías, en batallones, todas estas cosas de acuerdo a los últimos métodos modernos que se han empleado en Europa, que han empleado sobre todo los ingleses. Y eso les da mayor capacidad de movimiento, mientras los españoles estaban un poco retrasados en eso. Pero ya son unos ejércitos reales los que van a enfrentar al ejército de la monarquía. Entonces, no son gentes de pata al suelo, gentes desarmadas, sino gentes que inclusive, como digo, en el caso de los llaneros se dan superioridad desde el punto de vista de la lanza, que en Junín fue decisivo. En Junín las lanzas no solo se llevaron unos 2 o 3 por delante con la lanza. Entonces, la gran pelea de Bolívar es con los políticos, con la sociedad, con las potencias, con Argentina, con Chile, entenderse, pidiéndole ayuda a Chile, pidiéndole incluso a Argentina. ¿Verdad? Vemos que cuando estuvo en el Alto Perú, Alvear le ofreció la presidencia de Argentina a Bolívar. El presidente Bolívar era tal que todos querían que él mandara, pero soterradamente, a contrapelo, había unos tratando pues, de combatirlo. Entonces Bolívar tiene la mente en el Perú con todos los conflictos que es lo que serían a cualquiera. También en Argentina, que los de Argentina no le vayan a hacer una tastada a poderes del Alto Perú. Con Chile también, que O'Higgins, su amigo, ha salido del poder, entonces a ver con quién se puede entender. Pero además, Santander, la butaca presidencial se ha amañado y está en cuestiones de contratos y de grandes toma de decisiones que no le consulta, y Páez prácticamente está alzado ya en Venezuela. Entonces, la situación para Bolívar es terrible, pero él también tiene que pensar en las potencias, en Inglaterra, a la que le ha pedido ayuda, en la relación con Estados Unidos, con Europa, porque algunos no lo reconocen y todo eso. Entonces tenemos un hombre que en medio de las enfermedades, de las angustias, de las diversiones, de la vida cotidiana, todas estas cosas, tiene la geopolítica mundial en la mente. Un viajero que llega ahí y le habla de Rusia, sabe todo lo que está pasando en Rusia. La fuente de información principal era los viajeros, y fuera de eso, él de su bolsillo pagaba personajes como el Abate Prat en París, cuando después del ataque de la casa se crea Colombia. El Abate Prat da en París un Te Deum, una misa en la catedral, celebrando, porque nadie sabía ni qué era Colombia, ni dónde quedaba Colombia, ni idea. Por eso a Francisco Antonio Sea, cuando llega a Inglaterra, matar con unos escudos en una carroza,
Colombia para que costara y gastar plata, pero es que gastó parte del préstamo gastando plata para que vieran que era una nación importante y consiguió a un judío la primera venta que se hizo de platino en el mundo. La mina de platino la hizo, o sea, el platino era como lo que sobraba ahí de cerca de la plata. Y se lo vendió a un judío que después viene a buscar su mina y se ahoga en el Caribe, ¿no? Se hizo un trabajo importantísimo consiguiendo dinero. Y también Chile hace un trabajo importante, presta 1 millón gracias al aval de Bolívar al Perú. Pero en un momento dado, cuando ven que Bolívar no gana la guerra en el Perú, en Colombia ya inclusive lo quieren sacar de la presidencia, aquí en Santa Fe, Bogotá. Pero de repente hay una lucha muy interesante. Bolívar adoraba a Sucre y Sucre lo admiraba muchísimo, pero Bolívar era jefe, quería siempre ser jefe y tal. Entonces, cuando lo destituyen del mando en Colombia, llega de sorpresa, otra cosa que yo no puedo contar a los ejércitos del Perú, que es su anhelo, él es el libertador, que hacen semejante jugada en Bogotá, ¿no? Entonces, ya no le queda más remedio. El Sucre, que era su mano derecha, de todas maneras, sea el comandante, el jefe, pues. Pero Sucre tiene la nobleza de que le sigue consultando todo igual como si el libertador fuera el comandante de Bogotá, que técnicamente no era, porque ya era dictador de otro país. Entonces, pues, todas estas cosas que van pasando. Pero Bolívar, Sucre tiene una postura que es la iniciativa y avanzar permanentemente contra el enemigo y destruirlo en cualquier parte. Él era muy hábil en eso de la guerra, prácticamente nunca perdió una batalla, solo una por culpa de es pequeña, una escaramuza, pero no era de responsabilidad en ese momento. Son todas las ganas. Es un general invicto como pocos. Y él decide desde ese punto de vista que hay que atacar. Y Bolívar, como espera refuerzos de Santa Fe, Bogotá, que cree que Santa Fe le va a enviar esos 13.000 hombres, esos 20.000, esos 5.000, que nunca le envían, finalmente solo le envía 2.000 y pico, ¿no? Entonces, mal armados, mal entrenados. Entonces, uno piensa cómo este hombre pudo resistir las intrigas en contra de él. Tenía un personaje que era uno de sus asesores más importantes y se lo asesinan en vida. Se llamaba Monteagudo. Monteagudo había sido asesor de San Martín, había estudiado en Europa, un punto era muy amigo de Sucre, y se lo presenta a Bolívar de Manuelita, y lo había tratado de matar a Bolívar como el que iba a México para lograr la unión con Santa María, que estaba allá en los dos países, pero Monteagudo no pudo viajar, pues es asesinado en vida. Y Bolívar asume la investigación del asesinato, ¿no? Y como había sido con un cuchillo especial que solo usaban determinadas personas, manda que todos los que venden cuchillos, todos los que afilan cuchillos en Lima, que son poquitos, 20 personas, digamos, que va a tratar, miren el cuchillo hace alguno, y hay uno que reconoce, sí, hace 4 días vino fulano de Tala que se lo afilara, todas cosas. Entonces lo llevan del cogote de la presencia de Bolívar, el tipo se arrodilla, que no lo mate, porque Bolívar sale, cuénteme qué fue lo que pasó. Y le va contando todas las cosas de lo que ha pasado hasta que tiene a otros, y se llega a la conclusión de que uno de los generales más amigos de Bolívar y más importante es el que ordenó el crimen de Monteagudo. Entonces, se ordena que solo la muerte de él se le avise, pero a los demás sí se los pone preso, ¿no? Y el autor material, porque yo le había prometido que lo liberaría, se lo decía todo, ese es miserable. Entonces, ellos también tenían unos gestos de magnanimidad. Después Sucre en Bolivia, también otro que lo iba a matar, se le arrodilla pidiendo perdón, lo expulsa del país, pero a la familia le pone una renta para que no se puedan dar, mientras el otro está expulsado, después otro entra por la frontera y le vuelve a pedir perdón y lo perdona. Entonces tampoco es decir, en guerra ellos fusilaban y tal, pero eso que sacan en España, el más grande asesino de todos los tiempos, es ridículo, ¿no? Además es ridículo, ¿por qué?
Porque si hay un personaje esencialmente hispánico en el mundo, es Bolívar. Es vasco, nacido en América, los americanos también vascos, pero que ante todo Bolívar es tan famoso como el Cid Campeador o tan famoso como el Quijote. Es decir, si hay tres símbolos de España en el mundo, ¿no? Y eso fue Iribarne, que era político, historiador, diplomático, genio. Los españoles no quisieron hacerlo presidente porque ya estaba con Franco. Una vez en una reunión estuvo en una academia de historia de un país vecino, le dijeron que los españoles no daban educación, no daban nada, ¿no? Y Miranda, que era español y nació en América, que no sabía nada, no sabía latín, francés, inglés, ¿no? Y Bolívar, que es el hombre que acabó por el imperio, no sabía nada, y Sucre, que era el mejor militar que han tenido, no sabía nada, entonces les demuestra cómo la universidad, cómo la cultura hispánica. Lo que pasa es que América ha llegado a la mayoría de edad, ya era imposible. La solución de la lucha entre América y España habría sido que Bolívar, Sucre y Margarita hubieran llegado a España y hubieran liberado a España de la monarquía, pero España, por ser regiones, necesita monarquía. No es suficiente una presidencia, porque en España hay muchas lenguas, se hablan distintas lenguas, hay muchas costumbres, hay mucho radicalismo, entonces solo una corona puede mantenerla unida. Entonces, ofrecerles el republicanismo tampoco habría sido la solución, aunque militarmente hubiera triunfado por un momento. En todo caso, lo cierto es que ya en la batalla de Ayacucho, Sucre, que había peleado tanto, pero insistido con Bolívar de que lo dejara andar. Y Bolívar le decía, no, usted no puede atacar al enemigo, pues somos muy débiles, porque esto llega muy débil, realmente. Y la batalla de Ayacucho, oficialmente, Sucre tiene así los 5.185 hombres, algo así, 876, ¿no? Y los otros serían más o menos el doble, en unas diferentes cifras. Valdés da una cifra, porque era el general a cargo, dice que eran como 9.000, pero más o menos se sabe que eran 12, y en el campo de batalla se sabe que era más o menos el doble uno y otro. Entonces, pero para llegar a ese punto, resulta que Bolívar siempre que a la defensiva, y le pone a Sucre una misión un día, y es la de que vaya a la retaguardia a ver cómo están los heridos, cómo está todo y tal, y Sucre la cumple. Y después de que la cumple, le renuncia al mando a Bolívar, le dice que se retira de guerrear por la independencia porque él no va a tolerar ser un general tan importante para la retaguardia. Bolívar dice, bueno, que se vaya, le dice Bolívar, le agarran los dos, y se va. Pero hay una especie de rebelión de los soldados militares y se insubordinan porque querían mucho a su. Pues le aconsejaron, no, llámelo, pues no, un momento de rabia, entonces le mandan una carta diciendo lo que sea, le parece que esa misión que le pidió de mirar cómo está la retaguardia, de llevar los oídos, de reventar todo es mala, él la cumple y que él vaya a la cabeza del ejército. Pues claro, ya con ese cuento de que era un diplomático cuando quería hacerlo, Sucre se devuelve y sigue armando. Perú es muy grande, es decir, haber tenido un mapa había sido muy bueno, pero eran partes desérticas sobre esas zonas hacia la costa. Entonces, por ejemplo, donde se da la batalla de Ayacucho hay una parte plana, pocos metros de la arena, pero también hay unas montañas grandísimas. En Perú hay cordilleras de 4.800 metros. Tuvo que pasar Sucre con el sol sobre la nieve, porque hay nieve en esos lugares, quedaron ciegos algunos de sus soldados. Creo que pone trapos, inclusive los pies a los caballos, de las patas a los caballos para que se pudiera avanzar entre la nieve. Es decir, la lucha contra los elementos en el Perú fue una cosa terrible, ¿no? Yo he paseado en avión por encima, en avioneta por encima del Perú, y uno piensa en la avioneta, esto ya a caer, donde no hay nadie, por kilómetros de grado. Imagínense a caballo esos tipos. Es decir, yo creo que una hazaña de esas, nadie. Mira, esto es algo impresionante, porque no los hombres. Y aquí en Bogotá, pues nadie lo entiende, que en Caracas, nada, el Sucre, que mira allá, bloqueando en el Perú, ¿no? Decían algunos. Hasta que logran finalmente, con esos 5.185
86, sobre su cargo, Sucre había desarrollado una técnica que era que se movía de unas maneras tales que creaban como una especie de cuadrante donde los que avanzaban del otro lado quedaban atrapados y ahí los cogían con las lanzas o balas y los acababan. Entonces, él va logrando acabar uno a uno lo que meterse en sus filas, porque no puede retroceder tampoco. Ellos se meten por unos riscos, por unos caminos, por unos valles, y tampoco los españoles pueden retroceder, entonces les tocaba sí o no para salvar la vida pelear. Entonces lo que hacen, se hace en Ayacucho, que es un modelo de guerra extraordinario, y en un momento dado ya de la batalla, pues, me mandan decir que están dispuestos a un arreglo. Supe que era un caballero perfecto. Les concede una tregua después de una capitulación, en la cual les permite que sus bienes los conserve, que sus armas las conserve, y que después se embarquen para España. Porque Sucre era partidario de reanudar relaciones con España lo más pronto posible. Pero por desgracia no se pudo, por la llegada de Fernando VII, mal aconsejada por sus asesores, porque a la larga, con la independencia, se ganó en independencia América, pero se perdió en posibilidades económicas, o sea, posibilidades de integración, de todas las cosas que teníamos que hubiera logrado como Estados Unidos. Que las 13 colonias se ganan la guerra de Inglaterra, al mes estaban comerciando, negociando otra vez como antes, pero ya con autonomía propia. Entonces, por desgracia no se logra, y para restablecer relaciones con España, toca esperar a que Rafael Núñez, que su padre había sido general español, de origen español, la restablezca. Pico, ¿no? Eso es algo increíble, ¿no? que nos habíamos demorado tanto, pero sin embargo, aunque no se han restablecido las relaciones, los partidos políticos de acá, la actitud política de la gente, eso indica cómo estaban tan ligados a España y América, era la misma de los españoles allá en España, ¿no? Sí, bueno, Julio Arboleda es un caso distinto, pero Julio Arboleda, cuando regresa a Europa, era Arboleda O'Donnell, esos O'Donnell tienen parentescos con las familias más nobles de Inglaterra. Entonces estuvo estudiando un tiempo en España y llegó con el ceseo español. Entonces, unos se burlaban y otros lo imitaban, ¿no? Porque aquí no se pronuncia igual, en Castilla no se también nada, pero él es casi un representante de ese viejo sentido aristocrático español, mejor que en España. Es una independencia con cargo, un sentido de la historia. En todo caso, desde Perú, pues Bolívar va a convocar a la famosa Unión con México, va a convocar a la Unión de toda Latinoamérica, que tuviéramos un solo ejército y una sola armada, sobre todo una sola armada, para el caso de los invadieran, los que están en invadir, y tratar de imponerle el orden en toda la región. Eso no me entiende nada. El orden no les interesaba. Hemos sido partidarios del caos, partidarios del incendio, partidarios de la destrucción de las instituciones, y el legado más grande de Bolívar no son las armas, no son las batallas, no es Sucre, sino la tendencia a que haya orden, a que haya legalidad. Él hizo varias constituciones escritas por él. Esa constitución de Bolivia, por ejemplo, es extraordinaria. No es una constitución totalmente original, ni está todo totalmente, sino es inspirada en las normas de Montesquieu, las normas de imperaban en Inglaterra, todas las cosas. Pero ¿qué buscaba? Un presidente vital, ¿cuál era? Para que no hubiera reyertos, no había partidos políticos, sino se estableciera un poco un orden jerárquico que pudiera nombrar al vicepresidente. Eso fue lo que se hizo. Sucre no quiso ser presidente vitalicio de Bolivia. Hablamos de Bolivia, estamos hablando de un país más grande que Colombia, ¿no? En esa época tenía salida al mar y todas esas cosas. Llegó una vez el general Ibáñez del Campo, presidente de Chile. Cuando Chile le había quitado la salida al mar, decía: queremos puerto, queremos que le volviera el puerto. Entonces, cuando se iba a Chile, ¿para qué quieren puertos si no tienen mar? ¿Qué piensas si no tienen mar? Pero cuando Bolívar y Sucre, Bolivia era un país importantísimo, sigue siendo. Los Patiño son los tipos más ricos del mundo en su época, Senegal, España, era liberal.
Eh, Bolivia es un país extraordinario que es Sucre, estamos hablando de lo que fue el que se estableciera ese país y que se autodeterminara, porque eso no era del todo del Perú ni era del todo de las Provincias Unidas de Argentina. Sucre pidió la autodeterminación, dicen que aconsejaba un poco Montevideo. A Montevideo lo detestan porque primero aconsejó mal a San Martín, después dicen que aconsejó mal a Sucre, después se iba a aconsejar mal a Bolívar, después todo lo asesinaron. Pero era un hombre extraordinario. Entonces Sucre crea a Bolivia, le pone la autoridad de Bolívar, lo acepta, y la capital Chuquisaca en ese momento se llama Sucre, y le toca a Sucre quedarse gobernando, que ya estaba cansado de la tierra, tanta guerra, y Sucre ya precisamente los peruanos, en una carta Sucre le dice a Bolívar, tus aventuras con Gamarra casi me cuestan la vida, porque Gamarra fue la dama esa tan que era esa buena, que no se sabe qué hacían, porque los dos estaban descansando ahí en el cuarto con él, como no siempre la gente está en actividades eróticas. Entonces, me ha costado caro, porque el color peruano en ese momento solicitaron unas tropas, le avisan a Sucre que hay un levantamiento, hay un cuartel y se va a caballo con unos llaneros y desde el cuartel le disparan, entonces le dan en los brazos, queda movilizado totalmente y ya el llanero que va con él se pone las riendas entre los dientes y con la lanza avanza y atraviesa al otro, que le alcanza al otro disparo a él, pero igual los atraviesa a los dos. Y Sucre está por un tiempo enfermo, entre otras cosas. Las señoras de Quito, al fin, cosas de Alcoba, las señoras de Quito se turnan alrededor de la cama de él varias, ¿no? Para cuidarlo, que no vaya a asesinar. Entonces, va a renunciar a presidente, que era lo que quería, no quería estar en Bolivia, no renunciar, quiere estar al lado de su esposa en Quito, y se va tranquilo para Quito ya después de todas esas aventuras, se despide de los bolivianos, va al Perú, allá habla con la mar, con los personajes, se calme, no sea tan boliviano tal, pero obviamente no logra nada. Y ya llega al Ecuador, y estando en Ecuador, pues Bolívar se entera de la Confederación Centroamericana, entonces se va pasando en Santa Fe, y Bolívar convoca el Congreso Admirable. Pero los dos grandes amigos, Sucre y Bolívar, que han estado distanciados por largos tiempos. Nosotros hablamos de Bolivia, pensamos en el avión, pero usted está a caballo meses y meses para no llegar allá, para llegar a una correspondencia para todo. Entonces, por fin están juntos de nuevo en Bogotá y se convoca el Congreso Admirable, que se llama Bolívar, y quien lo preside es Sucre, que produce grandes discursos, inclusive en alguna biografía corta que leí alguna vez de un señor Vallenilla. Dice que como cosa curiosa, los que más se entusiasmaron con Sucre que llegó, estaban esperando todo el mundo que llegara con escolta, no llegó solo, ¿no? Fueron los de San Bartolomé, que lo complatían, le tenían mucho cariño. Bogotá, Santa Fe es una ciudad también un poco que cambia de actitudes con mucha facilidad. Cuando habían destituido del mando a Bolívar, Perú y Bogotá, obviamente Santa decía que nada que tenía que ver con eso, pero era el que movía a todos los siglos del Congreso. Y ya no querían a Sucre tampoco, aunque era su amigo, pero como los medios allá les parecía que era en contra necesidad, que el Perú podía ser gobernado por cualquiera. Eso no afectaba a Colombia, lo cual era falso. Es decir, si el Perú cayera, hermano, de verdad hubiera caído la corona, América hubiera vuelto a caer en manos de la corona. Entonces ya en la emoción, hablando de espadas, el Congreso colombiano aquí en Bogotá aprobó una espada de oro para Sucre, como así una cosa espectacular, ¿no? Otra para Bolívar y otros para otros los soldados de Granadinos, los cuantos, porque Bogotá es así, Bogotá un día está con uno, otro día está con el otro, ¿no? Entonces ya tenía esa tendencia bipolar un poco Bogotá en el sentido político con Sucre y Bolívar. Entonces Sucre se hace gran discurso, son momentos terribles, Bolívar está enfermo, está en el declive, el padre levantándose allá, Santander había dormido toda una conspiración,
para que Páez se indignara con Bolívar y para convencer a Bolívar que fuera a acabar con Páez. A veces se acababan entre los dos, ¿no? Dicen algunos autores. Bueno, en todo caso hay ese incidente famoso que hacienda a los presidentes de Alto Grande, para Fernando Trujillo antes de viajar a Venezuela, Bolívar, con Santander, de repente Santander para el México, por fin me tocó algo de préstamo, dice un chiste flojo, pero Santander alcanzó a vivir, dice el sobrino de Bolívar, que cuenta un chiste, y parece que ahí se agravó la tensión entre los dos. Entonces Bolívar se dirige hacia Venezuela para tratar de sofocar a Páez y otras cosas, bastante desconocido todo lo que pasó, pero lo cierto es que ya en el momento de Manuel Admirable, Bolívar está muy enfermo, muy quebrantado de salud. Los informes del doctor Chet, que era su médico, así lo demuestra. Y si no hubiera estado enfermo, Bolívar no saca el poder nada. Es más, cuando Bolívar renuncia a Caicedo y esto acá, fue en un momento de pesimismo mortal, de repugnancia por el poder. Pero nadie lo estaba con una pistola en la cabeza y nada que dejara, no, porque la conspiración argentina lo que demostró es que el pueblo adoraba a Bolívar. Bolívar fue llevado en hombros, como llevaban a los guerreros esos, los vikingos, los llevaban en hombros cuando no fue llevado en hombros al Palacio de San Carlos, a donde Manuelita otra vez, que es cuando ya él alberga, que le sale la guerra, le dice, Manuelita, tú eres la libertadora del libertador, le dice a ella. La mujer tan valiente que Bolívar se va a ir para la costa y después va a venir acá a Bogotá, va a seguir en Bogotá defendiendo su tema. Bueno, yo creo que ya está fallando en la garganta. Entonces yo les agradezco mucho pues que hayan, a los que hayan atendido esta charla, pero tengo un problema ya de la voz. Creo que en otro día seguimos con este tema que es fascinante. Bueno, muchísimas gracias. Doctora Bello, ha sido verdaderamente iluminante su conferencia, sobre todo llena de anécdotas y de cosas reales que sucedieron. Estas cosas son importantísimas porque son las que le dan vida a la historia. Es la manera para interpretar las cosas en su realidad, cosa que no siempre sucede, infortunadamente, porque la interpretación fría es muy distinta a la interpretación que se hace cuando hay incidentes y participación de la gente. De manera que ha sido muy interesante la conferencia. Te felicito muy sinceramente. Sí, me quedé ronco. Perdóname que te haya quedado ronco. De todas maneras, bueno, yo creo que es muy interesante acudir al concepto de los diferentes amigos. Sí. ¿Qué opinan sobre la conferencia? No veo ninguna manita. Aló, Mario. ¿Ah? ¿Quién? Oigo una voz. ¿Cuál será? Salcedo. Salcedo. General. Coronel Almario está levantando la mano. ¿Quién? Gracias, doctor Miguel, y gracias a los asistentes. Primero que todo, hacer un reconocimiento clarísimo, aunque elemental, con relación a la conferencia que nos ha dado el doctor Abello. Esto es historia, es la verdadera historia. La historia no es ese texto frío, sino es la composición del acontecer humano. De manera que ha sido una conferencia verdaderamente admirable, llena de lo que es la verdadera historia. Quiero agregar un detalle aparte de la importancia de la conferencia con relación a lo que significa una espada. El doctor Abello hizo mención a ese detalle muy ampliamente. Yo quisiera agregar que la espada es un símbolo,
actualmente. Antes pudo haber sido un instrumento de guerra, un arma, pero desde hace más de 100 años, yo diría 200 años, es el verdadero símbolo del valor militar, del honor, del orgullo y también de la nobleza y la clase. De manera que la gente que tiene una espada tiene un mérito, ha tenido que merecerla, han tenido que entregársela de una manera ampliamente reconocida, y es lo que no ha ocurrido con los bandidos. El bandido, cuando llega a tener una espada, ha tenido que robársela. A él nunca nadie le ha entregado una espada, porque no la merece, porque no se la ha ganado, porque no tiene cómo llevarla ni al cinto ni en ninguna parte. Tiene que tenerla escondida, como duró la espada de Bolívar cuando se la robaron en un atraco en la Quinta de Bolívar en Bogotá. Duró guardada en varios sitios no recomendables en Bogotá, con nombres de poetas y de personas que no le hacían mérito a la espada. Eso es lo claro. Entonces, la espada indudablemente tiene un significado importante. Y lo que hubo en la triste llevada del al Capitolio de la espada de Bolívar, que fue verdaderamente lastimoso ese hecho, lamentable. No ha habido una cosa más triste en la Plaza de Bolívar que ver la llegada de la espada de Bolívar al Capitolio, en esa forma como fue llevada, no por los soldados que hicieron lo que le estaban ordenando llevarla, pero es que era el símbolo por excelencia de Colombia y de la patria, que este bárbaro hizo que se lo llevaran porque él creyó que con llevarle la espada de Bolívar, él merecía lo que no ha merecido jamás. Eso es lo triste, eso es lo lamentable de ver esa espada en la Plaza de Bolívar ese día. Razón tuvo el rey, porque se dio cuenta de la payasada lamentable. Es de llorar ver esa payasada. Por eso pienso yo, el rey fue el único que entendió que ese símbolo, que esa espada, así hubiera sido utilizada por Bolívar, que nos dio la libertad, merecía un trato y una forma diferente de presentarla, no ante un salvaje, ante un bárbaro que se la había robado antes y que después querían hacer de ese hecho algo como para salir del bandidaje. Recordemos que esa espada de Bolívar fue a quedar en manos de Pablo Escobar. Hay fotografías en que está Pablo Escobar con la espada de Bolívar y un hijo de Pablo Escobar jugando con la espada de Bolívar. Entonces, por eso digo yo, no ha habido un hecho más triste que ese, más lamentable. Y para recordárnoslo, llevarla a la Plaza de Bolívar para la posesión de este individuo. De manera que sí ha habido algo lamentable. Solo ha habido una cosa que podría equipararse a eso, fue el fusilamiento de los patriotas de la Plaza de Bolívar en la reconquista española por Morillo. Después de eso no había habido una cosa tan triste y tan lamentable como llevar el símbolo más importante del significado de lo que es la patria y lo que es el honor y lo que es la milicia y lo que es el valor de una independencia para burla de todo el mundo. De manera que yo pienso que debemos tener muy en cuenta eso, porque nos hemos hecho los de la vista gorda, nos hemos hecho los locos con un hecho absurdo, triste, lamentable. Eso no tiene comparación en la historia de Colombia a esa cosa que se hizo ese día en la Plaza de Bolívar.
De manera que quiero terminar ahí y nuevamente felicitando al doctor Abello por su conferencia. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más quieren? Yo quiero hablar, Miguel, Nelson, Roberto. Nelson. Pues felicitar a Miguel por haber invitado a Alberto ya en 2 oportunidades seguidas y felicitarte, Alberto, porque es que se deleita uno escuchándote como si estuviera uno en la sala de la casa, escuchando una gran historia, pero contada sin lectura alguna, sino que se expresa en forma permanente y lúcida. De tal forma que es muy, muy grato escucharte, las anécdotas, el arete que quedó en la almohada, en fin, cosas que los libros no reseñan y demás, y que es muy interesante recibir. De tal forma, Alberto, muchas felicitaciones y gracias. Muchas gracias. Gracias. Me parece que ya fue suficiente con la magnífica intervención del doctor Abello, que nos trae la claridad sobre un poco de hechos importantísimos, que son la base de nuestra historia y la realidad de lo que tenemos que vivir. De manera que yo le agradezco infinitamente esa ayuda que nos da y lo quiero felicitar de corazón porque ha sido siempre un puntal formidable en la defensa del Libertador, sus principios y sus conocimientos. Los quiero invitar al próximo jueves a una conferencia supremamente importante. Esa conferencia trata del problema de la situación del CO2, es decir, el carbono, es decir, de las posibilidades que se está hablando en el mundo del cambio climático y de sus consecuencias. De manera que los invito muy cordialmente para dentro de 8 días, para que atiendan esta conferencia, que será indudablemente muy interesante. Agradezco nuevamente, muy sinceramente, su presencia y los invito para dentro de 8 días. Un gran abrazo para todos y muchas gracias.